La aventura editorial de Autopost, al principio de Autopost Venta, comenzó en 1999, cuando Miguel Ángel Prieto y yo, con nuestro primer bebé en casa, decidimos embarcarnos en la aventura de crear nuestra propia empresa. La experiencia de 8 años de Miguel Ángel en el sector como director de las revistas Recambios Accesorios y nuestros talleres del Grupo Tecnipublicaciones fue literalmente el punto de partida, y digo literalmente porque precisamente su salida de aquella empresa fue lo que propició que tomáramos la decisión de iniciar este nuevo camino juntos. El caso es que cuando me planteó la posibilidad de empezar de cero, haciendo nuestra propia revista, no me pareció mal. Es verdad que como periodista yo apenas tenía experiencia, pero mi padre era empresario y en casa siempre habíamos vivido de la empresa familiar, así que aquello me pareció un paso natural, sobre todo viendo lo claras que él tenía las cosas. Así que nos pusimos manos a la obra y con un préstamo de 3 millones de las antiguas pesetas que nos avaló mi padre, tuvimos suficiente para empezar. Alquilamos y reformamos un local en pleno centro de Madrid, justo enfrente del Parque del Retiro, porque a menos de 5 minutos andando vivían mis padres, que durante aquellos primeros años fueron nuestra guardería, nuestro restaurante en pensión completa e incluso nuestro hotel, cuando marcharnos tan tarde para volver tan pronto a la mañana siguiente era una auténtica locura. Sin duda aquella generosidad nos mantuvo a flote en muchos sentidos, especialmente a mí, que con un bebé en periodo de lactancia me podía permitir el lujo, agotador pero lujo al fin y al cabo, de acercarme a alimentarlo cada 3 horas y regresar al trabajo con mi conciencia de madre primeriza tranquila. Y lo primero que hicimos después de pensar el proyecto fue empezar a visitar clientes. MAP inició sus rondas llevando consigo solo 2 cosas, una maqueta de la revista debajo del brazo y la vehemencia con la que se defiende un proyecto en el que se cree y por el que se está dispuesto a darlo todo. Armado solo con eso, consiguió que mucha gente hiciera un auténtico acto de fe y creyera sin ver y sin tocar en nuestro proyecto. Aquello tenía mucho mérito, porque todo lo que contábamos era nuevo. Nadie estaba haciendo nada parecido a lo que nosotros pretendíamos hacer, ni en la forma ni en el fondo. Recuerdo como en aquella primera etapa, en la que utilizábamos ilustraciones y caricaturas, un profesional con tanto prestigio como Josep Bosch nos dijo que eso de los dibujitos no iba a funcionar. Y recuerdo también la estupefacción de los primeros personajes de nuestro sector que se vieron caricaturizados en aquellas viñetas cómicas de nuestro admirado Fragoso. Hoy, los originales de esas viñetas son auténticos tesoros de tinta y papel que por supuesto guardamos con mucho cariño. En fin, que queríamos romper moldes. Se trataba de ser diferentes en todo, en el formato, en el diseño, en el tipo de contenido, en las cosas que contábamos, en la manera de contarlas. Y queríamos hacer periodismo. Y periodismo es contar las cosas que no se quieren que se cuenten, porque contar lo que sí se quiere que se cuente es propaganda. Aunque es lógico que en este tipo de prensa se busque un equilibrio. E introdujimos un lenguaje diferente, más directo, más fresco, como si lo estuviéramos contando y no escribiendo. Y en ese concepto editorial tan diferente que presentábamos no cabían tampoco los pequeños espacios publicitarios, tan de moda entonces, que complicaban la lectura, así que nos olvidamos de los faldones, las medias páginas o los cuartos de página. Otra apuesta arriesgada, pero habíamos dicho que lo primero eran los lectores y nos convertimos en la única revista del sector que salía a la calle solo con páginas completas de publicidad, que además tenían el precio más caro de todo el mercado, porque para dar la calidad que queríamos, muy por encima de la media, teníamos que invertir en producción, las mejores fotos, en el mejor papel, la mejor impresión. También teníamos claro que nuestra publicación estaría sometida al control de OJD. El rigor, la seriedad y la transparencia también formaban parte de nuestra manera de ser y de hacer. En cualquier caso, y como los de cualquier empresa que inicia su andadura, los comienzos fueron duros. Empezamos los 2 solos, con la ayuda de una administrativa para la facturación que también nos pasaba las llamadas y el apoyo de un redactor. Los medios eran muy escasos, pero enseguida nos fue bien. A pesar de que el modelo que planteábamos, basado en el compromiso con los lectores por encima de nuestros propios intereses económicos, podía resultar incomprensible para un mercado acostumbrado a otra cosa. Los primeros años sufrimos la incomprensión de muchos porque no entendían nuestra manera de hacer, qué intereses perseguíamos, porque siempre pensaban que había un interés detrás de lo que escribíamos. Les desconcertaba. Y no es de extrañar que fuera así en un mundo regido por criterios exclusivamente comerciales. Pero es que para nosotros el ganar dinero tenía que ser una consecuencia de hacer bien nuestro trabajo, y hacerlo bien era hacerlo de acuerdo a nuestros principios de honestidad con la profesión periodística, con nuestros lectores por tanto.
Afortunadamente también tuvimos muchos ángeles de la guarda que estuvieron muy pendientes de nosotros y que nos apoyaron más allá de hacernos publicidad. En los inicios nos ayudó mucho François Passagà de Yipa, mostrándonos el camino, o Josep Bosch, que fue nuestro primer anunciante. Que él nos avalara significó mucho, muchísimo para nosotros. Y qué decir de Carlos Lorente y Marc Saut de Barta. Su apuesta por nosotros fue tan contundente que se convirtieron por mucho tiempo en nuestros mejores clientes. Y nuestro Benito Tessier, figura clave en esta historia de la que es parte fundamental, como también lo son David Martínez o Javier Sargatal, anunciantes eternos desde el primer hasta el último número. Sin olvidar a Carmelo Pinto, que tanto ayudó a la prensa en general y a nosotros en particular, dándonos valor a la prensa. Pero al principio fue difícil también hacer entender al mercado, por ejemplo, el hecho de que pagar por poner publicidad en un medio no daba derecho a intervenir en su línea editorial, ni a decidir qué tenía que publicar, cómo o cuándo, que se comprendiera cuál era la diferencia entre periodismo y comunicación, en fin, que lo que proponíamos era tan poco convencional que costó hacerlo entender, pero con perseverancia y honestidad todo se acaba consiguiendo, aunque sea inevitable que haya quien no lo valore. El caso es que poco a poco fuimos sumando adeptos hasta hacernos un hueco en poco tiempo y contra todo pronóstico, pero la vida nos tenía preparada una cruel sorpresa. Mi suegro, que tanto nos ayudó para poner en marcha la empresa, moría con 56 años un sábado. El domingo siguiente fallecía nuestro hijo Miguel a causa de una meningitis fulminante. Fue el momento más duro de nuestra vida. Apenas habíamos editado 2 números de la revista, pero había que salir adelante. Por ellos, por él, por mi hijo mayor Víctor, por nosotros. Y vaya si no hubo más remedio que salir adelante. Para bien o para mal, el camino de la vida solo se puede recorrer en una dirección. Y aunque el trayecto se convirtiera durante muchos años en una dolorosa huida hacia adelante, no quedaba más remedio que sujetar las riendas de aquel caballo desbocado, aunque sangraran las manos. Por eso, cuando volvió a ponerse en contacto con nosotros el editor de una revista francesa de características muy similares a la nuestra, justo al mismo tiempo que se anunciaba nuestro segundo hijo, Juan, no lo pensamos mucho. En el 2000 se formalizó la venta. Aquello tampoco duró demasiado. La sociedad con los franceses nos permitió dar un salto cualitativo importante, aunque tuviera como consecuencia apenas un año después enfrentarnos a una situación muy complicada con un socio en suspensión de pagos, una estructura sobredimensionada y sobre todo una deuda que nos ahogaba. Efectivamente, en 2001 la empresa francesa quebró justo cuando llegaba al mundo nuestro tercer hijo, Lucas, y nos vimos obligados a crear una nueva sociedad para poder seguir desarrollando nuestra actividad en solitario. Tuvimos que apretarnos mucho el cinturón, dejar el local que teníamos alquilado en Madrid e instalar la oficina en nuestra propia vivienda. No me lamento de aquello porque nos hizo más fuertes y porque recuperamos el control empresarial, pagamos hasta el último euro y aprendí mucho profesionalmente, además de que entonces conocí a Philippe Berlinson, que era nuestro contacto con la matriz y hoy es mi hermano francés, parte de mi familia. Fueron otra vez años duros, pero afortunadamente para 2005 ya estábamos de nuevo a pleno rendimiento y en el mes de junio conseguimos poner en marcha un nuevo proyecto, un periódico dirigido a los talleres, el pan que traía debajo del brazo nuestro cuarto hijo, esta vez una niña, María, una apuesta con la que marcamos la diferencia. El momento culminante de este periodo de bonanza fue la celebración de nuestro 10º aniversario. Estábamos por fin en un momento tranquilo de nuestra vida personal y profesional en el que todos los problemas parecían haberse solucionado y nos pareció que aquella fecha podría ser un buen momento para reinventarnos. Está claro que en el fondo siempre nos ha gustado complicarnos la vida. Cumplíamos 10 años e Internet ya era la principal fuente de acceso a las noticias. De hecho, se decía que el papel tenía los días contados, por eso había que reinventar la revista. Y le cambiamos el nombre, el formato, el diseño, porque lo que queríamos cambiar era su concepto. Queríamos una revista de prestigio, que se quisiera salir en ella, que formar parte de su mundo fuera motivo de orgullo. Nacía Autopost. En fin, que soñábamos con ser capaces de crear una empresa pequeña pero seria, que hiciera las cosas bien, una empresa en la que lo que importara fueran las personas, que aportara su granito de arena al sector, que ayudara a mejorar su imagen profesional, que conectara a unos y a otros, siendo la única empresa editora dedicada en exclusiva al aftermarket del automóvil. Todo nuestro tiempo y esfuerzo y talento está al servicio de hacer los mejores productos posibles para nuestro sector.
Y no puedo terminar sin referirme a una parte muy importante de nuestra historia, nuestros MVP, nuestros más valiosos partners. Ellos nos han ayudado a desarrollar un concepto que tal vez sea lo que más nos diferencia de toda nuestra competencia y que hemos ido consolidando y haciendo crecer. En nuestro éxito ha tenido mucho que ver la manera de entender la relación con nuestros anunciantes. Desde el principio creamos con ellos un vínculo emocional, les implicamos y nos implicamos. Nuestros MVP son una parte fundamental de nosotros y procuramos que lo sepan mostrándoles siempre que hay ocasión nuestra gratitud. Y es que ellos significan mucho para nuestra empresa, por muchas razones. Nos sentimos parte de su equipo, disfrutamos de sus éxitos y nos duelen sus fracasos. Profesionalmente aprendemos cada día de ellos. Hay admiración y aprecio personal en muchos casos y además son fuente de información, protagonistas también de nuestros contenidos. Ellos reciben nuestras ideas y aportaciones con una confianza que valoramos mucho, prestándose a cualquier cosa que les proponemos, y eso es realmente motivador, porque nos ha permitido desarrollar nuestra creatividad sin ponernos límites. A cambio, trabajamos para que ninguno de nuestros clientes se sienta como si fuera uno más, porque no lo son. Para nosotros son, cada uno de ellos, único y especial, y a día de hoy, después de algunos años fuera de la empresa, aún siguen siéndolo para mí. Autopost ha sido sin duda una parte muy importante de mi vida y siempre la recordaré con muchísimo cariño.